Listo. Ok, como le decía a Quetzali, en general, ya que está Angélica, Deyanira, Ulises, nada más falta de quien siempre se conecta, nada más falta Jime, ¿verdad? Uy, yo creo que ahorita se conectará. Entonces, como les decía, cumplimos con los objetivos principales del programa o de esta primera parte del temario. En este momento ustedes no solamente ya conocen el alfabeto hebreo, y con conocer me refiero a el hecho de repetir mecánicamente o de memoria los nombres de las letras, los nombres de las grafías que forman el alfabeto, y en algunos casos había algunos de ustedes que ya conocían el nombre de la letra, identificaban el trazo y también asumían que así es como sonaba la grafía o el símbolo. Bueno, entonces ya pasamos de ese conocimiento básico, de ese conocimiento superficial y empezamos a interiorizar el funcionamiento de los sonidos o del sistema fonético fonológico del hebreo para formar palabras. ¿Cómo formamos esas palabras? Pues combinando o articulando cada una de las consonantes con sus respectivas vocales, que las vocales las indicamos con el micus. Una vez que ustedes ya son capaces de combinar consonante con vocal, pasaron al siguiente. El siguiente requisito es empezar a formar palabras. Poder leer, recuerden, en la dirección de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esa reglita, no se olviden, va a ser su salvavidas en caso de que se atoren con alguna palabra que especialmente esté muy larga y no la puedan leer de golpe. Regrésese siempre a esa regla básica. Consonante, vocal, busco la siguiente consonante, la vocal, la siguiente consonante y la vocal. Entonces, en general, todos pasaron, todos obtuvieron una calificación aprobatoria. Bueno, la verdad es que a mí no me gusta hablar de si reprueban o no prueban. Si ya llegaron hasta el final del programa, significa que han sido constantes, que ha habido de su parte interés en continuar con el aprendizaje, y si bien a veces no nos da tiempo de entrar a las clases, se nota que por su cuenta le pusieron esfuerzo y empeño y estudio. Entonces, en general, bien. No me gusta como les decía, no me gusta el tema de los números, de las calificaciones, porque en realidad el proceso, la manera en cómo ustedes aprendieron es más que un número. Sin embargo, bueno, el numerito pues nos dice un poquito del rendimiento de nuestro esfuerzo y del rendimiento de nuestras habilidades de estudio. En general, vean, la calificación de todos promedió un 83. Entonces, nada mal, 83 como promedio de cuántas personitas hicieron el examen. 7, ¿cuántos? Porque ahí yo aparezco, pero yo soy de chocolate. 2, 4, 6 personas. Nada más el único que faltó fue Diego, que en su momento le voy a mandar un mensajito para pasarle la, la liga. Pero bueno, vean, en general, muy bien. ¿Qué opinan de ese 83 grupal de todos?
Me parece excelente el trabajo de grupo, pero sí creo que fui de los que estuvo hasta abajo, que me ingresé ya mucho después. Sí se notó ahí la diferencia, pero pues en grupo creo que estuvo bastante bien. Ok. Ah, no, no vamos a hablar de uno por uno, digo, las voy a poner no porque quiera exhibirlos, sino que para, por ejemplo, los que estén como abajito, no se me sientan mal. La realidad es que, por ejemplo, Ulises o Quetzali o, ay, creo que no se conectó la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, que decía, voy a reprobar, que apenas lo hizo hoy. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Ahorita lo checo Ah, en ya, el WhatsApp. puse aquí, Rubí, mira, entonces puso su nombre, Rubí, porque ella casi nunca entra a las sesiones en vivo, pero Rubí, digo, con todo y que se fue hasta abajo, 61 de calificación, aún así está mm, en lo aceptable. Eh, En la teoría de la evaluación, cuando nos enseñan o nos dicen en los cursos de formación de profesores de cómo debemos evaluar, lo que lo esperable, lo deseable es que del 100% de los conocimientos que están contemplados en el temario, lo esperable, escuchen bien, es que el alumno adquiera por lo menos el 60% de todo ese cúmulo de conocimientos. Entonces, pues significa que no, digamos, no. Se ve feo ese 6, porque nos enseñan que los 6 es pasar de panzazo. Sin embargo, cuando veo en qué se equivocó, o por ejemplo, Ulises, los errores que tú tienes no son de lectoescritura ni son de vocabulario. Los errores que obtuviste fueron sobre historia. Ok, ok. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el programita no sabe, el programa no sabe distinguir entre cuáles preguntas sí y cuáles preguntas no darle mayor valor. Yo ajustaría el puntaje para darle menor valor a las de historia, porque las de historia solamente son eso, historia. Lo que importa aquí es lo otro, la lectura, la escritura y empezar poco a poquito a comprender. Pero en general, bien. Entonces, ve, Angélica, justo ese rojito que faltó ahí era sobre era la pregunta de los verbos de creación. Entonces, al final vamos a ir viendo cuáles van a ser las estrategias para ponernos al corriente en el área que hayamos fallado. Bueno, Deyanira, a ver, dime, explícame por favor. Sí, me puse a estudiar. Muy bien, perfecto. Felicidades, muy bien. Y me ayudó mucho el primer intento, Sí. cuando nada más teníamos que contestar 5. En la parte de abajo decía que tenías que seguir intentándolo para desbloquear, creo que más preguntas. Y entonces, como yo tenía una idea de que eran pues 50 preguntas, dije, bueno, pues igual lo tengo que seguir contestando. Y realmente en ese anterior intento, participé como un chorro de veces y en ese fue en el que a lo mejor repasé más, porque hubo cosas que incluso le mandé a usted, le dije, aquí no lo entiendo, aquí cómo fue. Y cuando ya llegó este examen, yo ya había repasado, ya había buscado lo que en el primer intento o en el primer repaso no me sabía o no me había salido o había salido mal, porque incluso guardé las capturas de pantalla donde estuve mal para poder repasar. Con todo y eso dije, bueno, pues ya estoy como del otro lado, las busqué, cuando llegó este segundo examen, ya había repasado, o sea, ya había estudiado. Y muy bien,
por favor, aprendan. Ahora, también, el ejercicio, sí, su objetivo principal era evaluar, pero la finalidad escondida o el extra era que ustedes pudieran repasar. Si se dieron cuenta, en algunas preguntas, cuando ustedes contestaban bien, les dejaba ver una explicación. Entonces, durante la siguiente semana, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar abierto el quiz. ¿Para qué lo voy a dejar abierto? Para que, así como lo hizo Deyanira, ustedes intenten y reintenten y reintenten. Finalmente, el aprendizaje se trata de eso, se trata de habituarnos a los conceptos, a las habilidades, al hacer. Entonces, les voy a dejar abierto el quiz y van a poder seguir entrando cuantas veces quieran. De hecho, la pregunta es, para ahora en enero que nos reintegremos, ¿les gustaría seguir utilizando este programita? No solo para las evaluaciones, sino para el estudio de semana a semana. Sí. Sí, Ok, también muy Sí, perfecto. Entonces, sí, sí, creo que nos serviría mucho. muy bien. ¿Qué más? Ahí están, vamos a ver, ¿con quién sigue? Bueno, aquí estoy yo porque yo también hice el examen. No, era para revisar que no hubiera yo puesto alguna tontada y aún así por ahí Deyanira me hizo el favor de hacerme algunas anotaciones. Jime, bueno, Jime no está, ¿por qué no estás, Jimena? Pero en su momento escucharás esto en la grabación. Jime, también en general, bien, los errorcitos fueron sobre vocabulario. Entonces, con eso vamos a regresar al final con Angélica. Ulises, aquí sí me voy a permitir abrir el tuyo, porque sí tengo que checar. Sí, sí, gracias. Entonces, ve, no te fue tan mal. De las 49 preguntas, 11 fallaron. Y, bueno, las primeras, como te decía, son sobre historia. Entonces, vamos, que en la práctica no te afecta no saber diferenciar entre el hebreo de la Mishnah y el hebreo arcaico preexílico. Es simplemente un dato cultural que después yo en algún momento les voy a volver a hablar de eso y así se soluciona. O repasando las primeras lecciones. Esto lo vimos bien en la lección 1 o 2 más o menos. Entonces, las partes de historia y aquí, ¿dónde era? Bueno, la tipología lingüística, esa es difícil. Poco a poquito, de hecho, conforme vamos o iremos avanzando en la gramática, la descripción de cómo funciona el hebreo te va a quedar mucho más clara. ¿Sí? Vas a entender a qué cuando en algún texto sobre análisis bíblico tú encuentres conceptos como patrón fonético, raíz, ¿qué más? Derivaciones, concordancias, todo eso te va a quedar más claro en función de, o de acuerdo a cuánto más gramática y cuán más consciente seas de cómo funciona el idioma. Pero eso es con el tiempo, entonces ahí no pasa nada. Y aquí, a partir de la 10, es lo que me interesaba contigo, era justo que identificáramos bien la consonante, su valor fonético. De hecho, se dieron cuenta que hice al revés. Que identificasen desde el español, por ejemplo, si ustedes quieren indicar la grafía, ¿cuál sería la letra en hebreo? Y al revés, esta letra, ¿cómo se llama o qué sonido representa?
Entonces, bien, ahí, bien trabajo, Ulises, sobre todo porque tú te integraste bastante tarde ya, ya prácticamente casi cuando habíamos terminado, ¿no? La parte de la revisión del alfabeto. Sí, me integré como por la lección 12, algo, 11, algo así, ya muy tarde. Entonces, es de reconocer que, muy bien, perfecto, la parte de reconocer el alfabeto y de aquí, por ejemplo, bueno, asumo que también, por ejemplo, en esta, pues ustedes ya saben cómo se pronuncia el nombre del Eterno. Espero que hayan intentado leerlas en el propio ejercicio. Pero de ahí en fuera, muy bien. O sea, en general, la lectoescritura, bien, Ulises. ¿Dónde más hubo un errorcito? Oh, bueno, estos detalles ya muy puntuales, como por ejemplo, ¿cuáles son las consonantes guturales? Ahí sí te me confundiste. Guturales son las mudas, las que no suenan porque se hacen profundo en la garganta, o sea, la alef, la ain, la het, la hei o la resh o resh. Entonces, bueno, vocabulario, ahorita vamos a hablar de ello. Bueno, eso, Ulises, en su momento te voy a mandar, bueno, a todos les voy a mandar algún ejercicio o un resumen, un concentrado de cómo identificar estas cosas básicas, como el género o el número, no solo en verbos, sino también en sustantivos, en palabras simples. Pero ve muy bien, las traducciones también, o sea, perfecto. A ver, pregunta Ulises. ¿Qué estrategia utilizaste para poder identificar la traducción correcta de cada fragmento? Pues más bien encontrar palabras que yo ya había memorizado y que en algún momento, ¿te acuerdas que te mandé un documento de Bereshit que venía como en hebreo y el español literal y cómo se pronunciaba? Entonces, sí fue parte de memoria de reconocer algunos signos, algunas palabras y en mi cabeza cómo sonaban, cómo tratar de leerlas y eso ya me ayudó al sonido, como yo las leí en hebreo, a relacionarlas con la parte de español. Perfecto, muy bien. Pero sí fue gracias a ese documentillo de estar leyendo y leyendo. Y a la relación que estableciste. Muy bien, buena estrategia, ahí entonces vamos a tener que agregar nada más, fortalecer en su momento los conocimientos de morfología. Porque, por ejemplo, para poder haber resuelto bien las de abajo, de alguna manera tendrías que haber sido consciente de cómo determinar que un verbo esté en masculino, en femenino, en plural, o qué tipo de verbo. Pero, en general, bien. Entonces, vimos que Muchas gracias. ¿algún comentario o algo que quieras No, pues comentar? que la verdad es que sí pensé que iba a salir peor, pero sí, hay detallitos todavía en la forma de las letras, en algunas sofit, ¿no? O algunas finales, letras como son finales que me confunden todavía, ¿no? Por ejemplo, que de repente incluso en mi teclado una VAP no sé, con alguna final, de repente como que las confundo ahí, como que no me son tan familiares y creo que por esa parte también en las traducciones me costaba un poquito de trabajo identificar algunas palabras. Y luego, además que en la tipografía de la app era
creo que esa es Arial, no sé si es Arial, creo que sí. Pero es Sí, era como muy simple, que se confundía, como que no es tan como la otra que tiene como más rasgos capitales y se distingue más fácil. Exacto. Bueno, pero no, en general, bien. A ver, vamos ahora con Quetzali. ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy. Digamos, bien, no nos sintamos mal, digamos, son 7 y pasando. Y en tu caso, en general, historia, bien. Y también bien para la identificación. Sí, por ejemplo, en la de las palabras, las letras guturales, en el primer intento lo tenía bien, pero en el segundo me confundí de respuesta y sí me di cuenta que todavía confundo algunas letras. Por ejemplo, la G con la TAP, todavía las confundo y también hubo algunas letras en la traducción que no entendía si era una VAP o era una YOT, por ejemplo. Y a ver, vamos a ver. Pues mira, la identificación, por ejemplo, de vocales, bien. Ay, nada más cuidado ahí con la shba. Yo sé, la shba esa creo que a todo el mundo les cuesta trabajo. Es la vocal 0 o la E hiperbreve. Y yo creo que aquí lo que te sacó de onda fue una E. Entonces, cuando pues las E son estas. Pero estas serían las plenas, neutra o larga. De esta, aquí, los sonidos, aquí, ¿cómo estuvo? En esta me equivoqué, en lugar de poner, fue cuestión de dedo, como lo iba respondiendo en el camión, fue cuestión de dedo y cuando le di enter, pues ya la había respondido y dije, pues ya no me quedo. Y la verdad es que lo que quise fue como ser muy, pues ver cómo estaba realmente y no volverlas a responder. Lo hice 2 veces y dije, yo creo que con eso es más que suficiente para darme cuenta realmente qué es lo que me estaba faltando. Nada más aquí en la 25, ¿qué consonante utilizarías para representar el sonido 0? Aleph, pero te digo que ahí fue donde me equivoqué de dedo y ya pues se fue. Ok, no, está bien, está bien. Luego estaría, bueno, los finales. Y aquí creo que la que te confundió fue la resh, ¿no? Nada más era la non final. Así es. Bien, vocabulario, muy bien. Identificaste las palabras. En tu caso, ¿sí pusiste todos? El, Elohim. Bueno, Hashem, todos los verbos, los nombres del Eterno, bien. Bien con la etimología del nombre de Dios. Entonces, ve el vocabulario también muy bien. Lo que me decías de las guturales. Y bueno, a ti también te falló la de los verbos de creación. Sí. Ahorita vamos a ver cómo trabajar vocabulario. Identificaste bien las reglas, cuando es masculino, cuando es plural. Y las traducciones. Ay, ¿dónde te falló? En todo. En todo, porque tenía la idea, pero no concretaba bien la traducción. Entonces, como eran muy parecidas, pues sí, un verbo o una terminación, pues cambia completamente el sentido. Pero sí me dio la tarea de estar identificando las palabras que más conocía y empezar a hacer la oración. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, en general, identificas, creo que en tu caso, lo que hay que trabajar un poquito más, la cohesión, cómo integrar la frase y hacer la oración. Ok. Perfecto, entonces, gracias.
No, gracias a ti. Y, ¿quién me? Bueno, Rubí. Vamos a ver. Rubí no está, pero va a ver el video. Y, bueno, ya sabemos las de historia. Esas son de chocolate. Rubí, cuidado con Bab y Yod, ¿no? Yo sé, la Bab y la Yod van a ser muy parecidas porque son rayitas. La Bab tiene que ser a lo alto de todo el renglón, mientras que la Yod chiquita pegada a la parte de arriba. Entonces, cuidado ahí. Vamos a ver. Bien con las vocales. Y aquí tenemos sonidos. Igual seguro les va a servir a los demás, porque ocurre mucho, incluso en hebreo moderno, el caso de Vav y de Resh. Sobre todo cuando son tipografías tan simplificadas o tan sencillitas como las que nos está poniendo el sitio. Entonces, para hacer la Y, recordamos es la J. Ahí resultó bien, contestó bien. Pero asumo que Rubí, pensaste que esta era la Vav, porque es común que los estudiantes se confundan entre Vav y Resh. Entonces, no, la Vav va a ser chiquita, una cabecita apenas visible y el cuerpo. Mientras que la Resh va a ser simétrica a lo ancho y simétrica a lo alto. Entonces, ya todas las demás, ni de Yanira, ni Jennifer, ni Angélica, ya no tenemos problemas entre Babi y Resh, ¿verdad? No, ya no. A mí, por ejemplo, sí me costó trabajo identificarla en el texto por lo mismo que dice la tipografía, pero me guié mucho por el sentido de la pregunta, pero sí fue más en la cuestión de cómo estaba la grafía en el texto, o bueno, en el programa, que realmente confundirme con las letras. Con las letras, sí es. A veces es lo único malo de estos programitas que no dejan trabajar con la fuente que uno quiera. Entonces, nada más ese detallito para cuando te toque ver esto en la grabación, Rubí. O tener cuidado con un Sofit y la BAP, que se parecen un poquito. Exactamente, gracias, Angélica. Antes de que se me olvidara eso. Muy bien. La diferencia va a ser mínima, entonces tenemos que poner atención a esos detallitos como qué tanto sale la consonante por debajo. Por ejemplo, Jennifer, decías entre la hei, ¿no?, la tav y la het. Estos detallitos que mínimos representan o significan el cambio completo del sonido y dentro de la palabra el cambio completo en el significado. Otra que se podría confundir sería la Haf Sofit con la Reish. También son medias trampositas. Sí, sería como Yod, Vav, Nun, como bien dijiste. Ay. Nun, Haf Sofit y Nun Sofit. Ay. Y otra que me pasa mucho, depende de la tipografía, es la PET con la misma. Con la SAM. No, la HAF. Con la CAF. La CAF. ¿No será la BET? ¿BET con sí, CAF? Por eso, la BET con la HAF. Perdón, te entendí TET. No. La BET con la HAF a veces se confunden, depende de la tipografía.
cuando la kaf o la jaf está demasiado cuadrada, que la cuadratizan mucho y la basecita de la bet es apenas si sale. O, como bien decías también, resh y dalet. Entonces, bueno, este tipo de cosas, ya estamos nosotros en la lectura, pero para quien por ahí vea el video y todavía esté batallando con las consonantes, pues la recomendación es justo hacer esto, es escribir muchas veces la palabra, escribir muchas veces las consonantes y decir, esto es Yod, Vav, Nun Sofit. O bien, buscar alguna palabra en donde podamos ver todas esas consonantes odiosas y problemáticas juntas. Por ejemplo, como decías, Angélica, ¿cómo leeríamos esta? Bakojabin. Muy bien. Bakojabin. Y ahí tenemos la bet, la kaf, la bet. En la misma palabra. Pero no solo leerla y leerla y leerla, sino pues también escribir. Otra de las cosas. Yo sé que nosotros estamos en un curso de hebreo bíblico y los objetivos principales de cualquier curso de hebreo bíblico es leer. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que cuando ustedes hacen el esfuerzo y escriben, aprenden mejor y interiorizan mucho más las palabras. Es un esfuerzo doble, pero al final, cuando ustedes toman la pluma y están haciendo el trazo de la palabra, mentalmente van pronunciando la palabra en el momento en el que ustedes van escribiendo. A, co, a, bakojabim. Entonces, cuando toman la pluma y reproducen la escritura, están repasando la propia lectura, están repasando las reglas de pronunciación y están repasando también el significado, porque obviamente esto lo van a escribir asociándolo a alguna idea. En las estrellas. Entonces, mi recomendación es que hagan copias, de verdad, escriban. A mí me sirvió mucho hacer eso. Es que con todos los ejercicios que me mandó, yo estuve escribiendo bastante y era cómo se escribe en hebreo, cómo se escribe en español y cómo se lee en hebreo. Y eso me funcionó bastante. Exactamente. Sí, porque hay algunos, yo no es, y está bien, hay personas que con solo leer, con solo tener el texto, aprenden y avanzan. Pero para comprometerse mejor o para poder entender mejor, escriban, les va a funcionar mucho. Dime, Deyanira. Otra cosa que me funcionó, porque ahorita, por ejemplo, que puso la palabra, yo no la leo a lo mejor tan rápido como Angélica, o sea, sí le deletreo todavía, pero hace 8 días nos dijo, bueno, cuando una palabra se dificulta y sobre todo cuando no tienen los puntitos, el nikud, que nos dijo, sepárenla en sílabas y lean las sílabas.
Y eso me ayudó mucho también, sobre todo en los textos, porque de repente veía puras palitos y bolitas y me estresaba. Y entonces lo que hice fue separar por palabras y luego las palabras por sílabas. Y aunque le deletreara, eso me ayudaba a encontrar el significado o a que se conectara mi ardilla y encontrar el significado de lo que estaba escrito. Dices, ya. Cuando lo ves por separado dices, quién sabe qué diga, pero en el momento en el que lo separas, lo pronuncias y lo juntas, hace clic. Sí. Muy bien. Entonces, cuando tengan este tipo de consonantes que les esté dando problemas, pues ahí paso estoy yo. Me mandan un mensaje y me dicen, Luis, no más no puedo con esta y esta y esta consonante, me trae loca o loco. ¿Me podrías enviar alguna pareja de palabras o algún juego de palabras que me permitan practicar estas consonantes? Ahorita que ya lleguemos a la parte de vocabulario, les voy a explicar cómo eso mismo nos va a servir para repasar no solo la lectoescritura, sino vocabulario, gramática y formación de frases y oraciones. Entonces, a ver, vamos a ver aquí, sigue bien. Los sonidos shin, sin, a ver si. Bueno, aquí sí hay que ponerse a estudiar, ¿no? Para reconocer cuál es la grafía que representa el sonido sh. ¿Cuál es? Ayudemos a Rubí. Para la shin, para la sh, sh. Shine. Shin. Shin. Para la S, ¿ahí? ¿Cuál? Con el puntito del otro lado. Ajá, con la sin, o bien tenemos la samej. Ahí tenemos dos grafías para el sonido sin o samej. Luego lamed, ese sí estuvo bien. Ese sí estuvo bien, está bien. Y la tzadi. La tzadi ya sea en su forma inicial o intermedia o en su forma final. Para el sonido TZ. Entonces aquí me pone de nervios que haya puesto una mente. Bien. Luego, sonidos M, N y Z. Para la posición final, al final, la tzadi estuvo bien, la mem estuvo bien y otra vez, ¿no? No confundirnos con yod, vav y nun sofit. Y estas, a su vez, con la resh. A ver, vamos a vocabulario. Ahí se acababa la lectoescritura. Bien, bien, aquí lo contestó muy bien. Identificó los nombres del Eterno, identifica la etimología de Yahvé, Jehová o el Eterno. Identifica la relación entre agua, mar y cielos. También bien las relaciones entre luz, día y ley o instrucción. Identificó bien las finales. Bueno, las guturales creo que todos, ¿verdad? Bueno, no todos. Varios tuvieron errorcito con guturales. Creo que ahí va a valer la pena hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer ese concepto. Los verbos de creación, otra vez. Bueno, es la parte de gramática. Y si salió un poquito mal en gramática, pues iba a no ser consistente en la parte de traducción. Pero en general, digo, bien también el ejercicio de Rubí. Nada más hay que poner atención a 2 o 3 detallitos de la lectura.
Entonces, ¿quién falta? No, ya acabamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no podríamos entonces sacar? Bueno, Deyanira, tú sacaste 100%, todo muy bien. Pero ¿hay algo en particular del ejercicio que te hizo, se te hizo más complicado? Sí, en las traducciones se me complica todavía el et, o sea, como conectar qué es el et. Ok. Se me complicó en la pregunta donde nos dicen, hay una pregunta donde nos pides que podamos poner cuáles son los verbos en plural. Exacto. Entonces, también esos verbos en plural. Y los pronombres, me supe algunos y quizá por eso dije, bueno, aquí están la mayoría, pero no todos los pronombres. Ok, muy bien. Bien, Angélica, además de los verbos de creación. Un poquito en la traducción. Yo iba descartando, Okay. yo me iba acordando de las poquitas palabras que me recordaba y iba descartando. Fue así como latinaba. También con los verbos en plural, pero sí me acordaba que terminaba en U. Exacto. No, pero sí, los verbos de creación, yo no sé por qué en esos me entró como las dislexia. No sé cuál es. Bien, bueno, uno, con vocabulario. Yo creo que es lo más difícil siempre de aprender. Estudiemos la lengua que ustedes quieran. El vocabulario va a ser más difícil, o no, no es que sea difícil, sino va a ser más complejo o va a costar más trabajo adquirirlo cuando no hay puntos de referencia o cuando no estamos expuestos al idioma. Entonces, es esperable que les cueste trabajo reconocer o recordar lo que significa una u otra palabra. Y lo que me di cuenta es que la mayoría de ustedes no se equivocaron en el vocabulario por relación. Como estas palabritas. Ven que aquí nadie se equivocó. Parece ser que se les quedó bien fijado en la mente que el concepto de agua es la base para formar después mar y después cielos. Y vuelvo a lo mismo, el vocabulario realmente no lo aprendemos, no es bueno aprendérnoslo de memoria. Las palabras nuevas, los conceptos, el cómo llamamos a las cosas, lo aprendemos mejor cuando asociamos. Entonces, asumo que todos ustedes tienen muy clara la relación que existe en hebreo entre el agua, el mar y los cielos. Y entonces, en automático, contestaron, porque además estas preguntas fueron de las que contestaron en menos tiempo. Vean, o sea, casi la contestaron pues como en un promedio de 15 segundos. Entonces, bien, con esto, ¿qué tenemos que aprender? Que a partir de ahora, y eso es algo que yo también tengo que hacer porque eso me compete a mí, es presentarles el vocabulario no en forma de lista, no como si fuese un diccionario, sino de una manera que ustedes puedan relacionar ese sonido con ese concepto de alguna forma, como lo hicieron con estas tres palabritas de aquí abajo.
Y lo mismo, exactamente, Angélica, por asociación. De hecho, incluso en nuestra lengua materna, en español, también aprendemos palabras así, por asociación. La cuestión es que en español, cuando adquirimos la mayor parte del vocabulario, estamos muy chiquitos y no nos acordamos de ese proceso. Pero el fundamento de la adquisición de vocabulario es justo, tengo una necesidad, el utilizar determinada palabra me ayuda a resolver la necesidad, y en la necesidad hacemos justo la asociación. Después, por ejemplo, en vocabulario más especializado, por ejemplo, cuando estamos estudiando algo en particular, historia, biología, química, tampoco aprendemos una palabra nueva de memoria, sino asociamos el significado al proceso tal vez que se está explicando, no sé, en biología, cuando de repente ustedes les dicen mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? La mitocondria es el organelo celular que da energía a la célula. Ah, es como una fábrica chiquita. Sí. Entonces, te aprendiste el concepto de mitocondria no desde cómo suena o no desde el dibujito que vemos en los esquemas de una célula, sino lo ideal sería que hubieras hecho la asociación de decir, es la fábrica de energía, es donde produce su energía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con el vocabulario en hebreo es que yo voy a tratar de buscarles ese tipo de relaciones. Y dos, crearles la necesidad de utilizar esas palabras. Esa es una opción para estudiar vocabulario, que lo asociemos a algo. Otra forma de aprender vocabulario, por ejemplo, con los verbos. Y ahí voy al tema, por ejemplo, justo de los verbos de creación. Bueno, antes de pasar a eso, vean que también en el vocabulario, donde estaba relacionado el concepto de luz, yom, día, y Torah, la instrucción. ¿Por qué? Pues porque la luz, gracias a la luz, después hubo un día, porque a la luz la llamó día el eterno, y después Torah, la Torah es la luz que ilumina el camino. No sé qué tanto de la historia de cada palabra les pudo haber ayudado a concientizar que estas palabras iban juntas. A ver, con vocabulario, si nada más era esa. Bueno, con los verbos. Con los verbos es... ahora, en especial, este sí estaba difícil, Angélica. ¿Por qué? Porque además, yo no solo les estaba pidiendo que identificaran un verbo, sino además que identificaran un verbo de un tipo muy particular. Entonces, en este caso, es, pues también, otra vez, hacer uso de la asociación. ¿Qué es un verbo de creación? Un verbo de creación, tendrías que concientizarnos de, los verbos de creación son aquellos que generan cosas nuevas. Antes de ellos, no había nada, y después de ellos había algo. Y bueno, aquí sí tal vez el problema era que sí teníamos que tener bien en la cabeza qué significa bara, qué significa hayá, qué significa asá, qué significa yatzar, qué significa amar. Entonces, bara
recordemos, era el verbo de creación, pero solamente ejercido por Dios, porque Él es el único que crea desde su voluntad, de la nada. Hayá es el verbo ser, estar, haber. Asa es el verbo hizo, pero con las manos. Cuando hacemos o cuando ejecutamos el verbo hacer, interviene algún tipo de actividad manual. Yatzar, este es el otro verbo de creación. El crear no desde su voluntad, sino crear desde la inspiración. Ahorita hacemos ese resumen de cómo llegó de uno al otro. Y amar, dijo. Cuando ya tenemos los verbitos, vemos, a ver, crear, ser, estar, hizo, creó y dijo. Un verbo de creación es eso, es un verbo donde se crean cosas. Cero estar, con el verbo cero estar se crean cosas. Con el verbo cero estar, con hayá, decimos cómo son las cosas o qué son las cosas. Con el verbo decir, ¿se crean nuevas cosas? Con el verbo decir, se expresa oralmente algo. Entonces nos quedarían justo bará, el crear de la nada, asá, el hacer con las manos algo, y yatzar, el crear, pero ya no crear desde el yo quiero que haya luz y hubo luz, sino con el verbo yatzar, el Eterno se da la tarea de sentarse, mirar y decir, ah, qué bonito es todo lo que he creado. Ahora debo de crear a algo o a alguien que cuide de todo esto. Y entonces ahí surge el verbo yatzar, porque ya hay una inspiración, ya hay una motivación más allá del crear, porque se le antojó. Entonces, para distinguir, por ejemplo, este tipo de cosas, si te das cuenta, Angélica, ya nos salimos de la asociación y ya también nos salimos del significado literal, de lo que te puede decir un diccionario. Entonces, si tú vas al diccionario y ves bagá, te van a poner creó. Yatzar, creó. En esta pregunta, sí es difícil, hasta ahorita lo estoy reflexionando, porque tenemos que agregar un análisis semántico. ¿Qué significa o qué implica el acto de crear? Para mi cultura, como hablante de español, y por qué en español solo tengo un verbo, y qué significa el crear para el que habla o el que conoce esta lengua, en el caso del hebreo, donde sí va a haber una diferencia. Solo tenemos un significado en español, pero en hebreo van a ser dos significados. Crear de la nada y crear después por inspiración, junto con hacer, son verbos de creación porque generan algo nuevo, algo que no existía antes. Y bueno, para esto todavía no hemos entrado como tal a análisis semánticos. Lo vamos a hacer ya ahorita que ya ustedes ya saben. Lo importante, recuerden, es, ya saben leer y escribir. Bien. Ya medio identifican palabras. Y
empiezan a formar frases y oraciones. Lo que vamos a hacer a partir de enero es regresarnos un poquito, tantitito, a la formación de frases. Y le vamos a meter ahora sí, así como mucho énfasis y mucha atención a los conectores, como un conector como el B, el EN, el B, el JA, el LE, el V, cómo estos conectores se unen a las palabras para formar frases con un sentido y un significado particular. Ahora, eso, Deyanira, ¿cómo te sientes con los conectores? Y el uso de et. No me lo sé todo. Por ejemplo, ahí en esa pregunta, la verdad es que la contesté el tercero, lo hice por descarte. Porque yo me sabía el vará, sabía que Jaya es cero estar, sabía el asá y sabía el amar. Y entonces por descarte fue que elegí Yatzar. Ok. Y ya después lo busqué. Pero le digo que eso me pasó en el primer intento. O sea, me salió esa pregunta y la tuve mal. Pero entonces busqué y dije, pues aquí está, es crear. Y venía en este otro intento y ya sabía que es, o sea, que me pedían 3 y por descarte me faltaba ese y era el único que me quedaba. Ok, bueno, está bien. En general, digo, bien, y lo importante es, uno, que sí identificaste bien los verbos y como lo estaba explicando, nada más te faltaba como puntualizar o cerrar el concepto de qué es un verbo de creación. Sí. Muy bien. Creo que ese es un error mío. Creo que te decía a ti, ¿no? También de Yanira o a Jiménez, no me acuerdo a quién les decía. Este ejercicio también a mí me permite identificar cuáles son las cosas a las que yo le tengo que poner más énfasis en otros cursos que yo vaya a dar de esta primera parte. Porque muchas, con Deyanira, con la Alex, por ejemplo. ¿Te acuerdas que me preguntaste, oye, pero es que el apóstrofe, y te decía, bueno, es que acuérdate. Le digo que en esos intentos dije, bueno, pues, o sea, lo voy a seguir haciendo hasta que aprenda. Y por eso le mandé la captura y le dije, aquí, ¿por qué el apóstrofe simboliza la Aleph? Porque yo no lo entiendo. Yo en ese caso yo tengo que poner más énfasis porque quizá el hecho de que yo lo mencione 1 o 2 clases no va a ser suficiente. Tiene que ser otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros en español no tenemos una consonante cero. No tenemos una consonante auxiliar que jale a la vocal. Y en hebreo sí la necesitamos. Muy bien. Entonces, bueno, en general, como les decía, bien, ya esto también a mí me da como guía de cómo vamos a empezar en enero, cuáles son los temas, cómo vamos a empezar a abordar el vocabulario sobre todo. Y última pregunta. Los textos simplificados. ¿A ustedes les gustaría más ya empezar a trabajar en texto real, ¿no? Si yo ese es trabajo mío, yo me tengo que sentar y buscar extractos del texto bíblico que ustedes ya puedan empezar a leer y a entender con lo poquito de gramática que ya saben. O prefieren seguir con el texto simplificado.
para mí, opino texto simplificado, porque Perfecto. todavía me cuestan los conectores, no sé los demás. Ok. Sí, sobre todo por el tema de los conectores. Porque después, si yo agarro cosas de Torah, pues ya va a venir de chile y de mole. Van a venir de todos. Ok, entonces vamos a continuar con los textos simplificados. Nos vamos a poner a estudiar muy bien gramática. Los verbos, ya a partir de enero ya vamos a empezar a conjugarlos completitos. ¿Se acuerdan que por ahí hace 2 o 3 clases les di como un panorama genérico de cómo se conjugan los verbos completos? Buena noticia. En hebreo solamente hay un pasado, solamente hay un presente o algo parecido al presente y solo hay un futuro. Entonces, con eso pueden descansar. Sí, yo sé, Angélica, pero la cuestión es que si ustedes aprenden bien, desde las primeras sesiones, el paradigma de conjugación del pasado, con que se aprendan un verbo, ya tienen el pasado de todos los verbos. Con que se aprendan bien el paradigma de conjugación del futuro, ya tienen el futuro de todos los verbos. Porque solo hay un presente, un pasado y un futuro. No hay diferencias entre creó, creaba, ha creado, había creado, estaba creando. Todas esas variaciones que tenemos en español, en hebreo nada más es creo. Las cosas o eran, o son, o serán. Entonces, con los verbos no se me espanten. Con lo que tal vez sí se van a espantar un poquito va a ser con los conectores, porque apenas llevamos como 5 y en hebreo hay muchos más que en español. Sí, las conjugaciones del español son para morirse. Ok, bueno, pues entonces ya oficialmente estamos de vacaciones. La idea es que regresemos. Yo creo, asumo. ¿Cuándo regresan ustedes de vacaciones? ¿Quieren? Siempre ustedes son las que deciden, son las ganonas. ¿El 5 o el 12 de enero? Yo regreso de vacaciones el 3 de enero con todos los chamaquitos. Ay, ahora empiezan las vacaciones, empiezan las clases el 3. Sí. Digamos, el regreso a clases es el 3. Okay. Es el 3. Ok. Si quieren el 5, como ustedes quieran. El 12. Dicen, de una vez. Vamos a tener justo 3 semanitas, ¿no? Casi. A ver. Jennifer, Quetzal, ¿verdad? Así es como te dicen. Yo luego me hago pelotas con los nombres. Sí, así es como me dicen. Okay. Bueno, así es como me gusta que me digan. Okay. Pues para mí no hay problema, ya sea el 5 o el 12, yo no tengo vacaciones, entonces no tengo problema, más bien con lo que decidan las demás. Muy bien, pues lo ponemos a votación en el grupo. No, bueno, no a votación, también lo tengo que ver con Joa, porque yo ven que él es muy especial con las fechas. Y pues, no más. Hay algo que antes de que se me olvide, mándenme su nombre completo para hacerles la constancia y el diplomita, el reconocimiento. ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! Y en caso mío, que yo soy de... Bueno, pues a todos se los voy a mandar digital. Ah, bueno. Es Y nosotros digital. lo imprimimos.
si Quetzali, Deyanira o alguien más que esté acá en la Ciudad de México, si quisieran pasar o están de paso y quieren pasar por el físico, nada más me avisan. Pero, porque de otras formas los tengo que imprimir. Los imprimo, los sello, los firmo y los redigitalizo y se los mando. Pero para quien quiera o ande por aquí en la Ciudad de México y quiera pasar por su ¿cómo se dice? Su reconocimiento, bienvenidos. ¿Cuándo dijo que se va a venir a vivir a Toluca? Ah, bueno, eso será como para el año que entra. Pero igual te lo guardo. O se lo manda por correo. No sé, como ustedes quieran. Yo los guardo y los tengo en una carpetita. Cuando vaya a México me lo guarde y me lo da. Sí, por favor, que vengas a visitarnos. Muy bien, pues entonces descansen. Bueno, no nos despedimos porque vamos a seguir ahí chismeando en el WhatsApp. Les reitero, el ejercicio lo voy a reabrir, lo voy a dejar abierto prácticamente todo lo que resta del mes para que reentren y rehagan. Que recuerden, el objetivo no será evaluar, sino que también les sirva como un repaso. Y voy a hacer algún otro quiz, sobre todo con vocabulario, en sí, puro vocabulario, el vocabulario que me interesa que tengan bien aprendido para ahora que regresemos en diciembre. Ese quiz no se los prometo para esta semana, pero sí para la que sigue. ¿Alguna duda? Gracias. Perfecto. Pues descansen, no olviden mandarme su nombre y como ya no nos vamos a ver así en video, felices fiestas y pásenla bonito. Igualmente, Gracias, muchas igualmente. gracias. Shalom, seguimos por el Gracias. contacto. Chao. Bye. Chao. Gracias.